Buen día, chicos. Buenos días, doctor. Bueno, están G y D. Sí, doctor. Ya. Hoy va a ser nuestra última clase, chicos, y con los presidentes de curso hemos quedado de que mm, los dos últimos temas les voy a enviar diapositivas y si quieren algún sábado, todos en uno, los que quieran, los 5 grupos, vamos a hacer, pero no voy a tomar en cuenta, chicos, para que entren en su segundo parcial, tampoco en el examen final. Les recomiendo mucho de que estudien. Ahora han visto que por sistema, a través del campus, entonces su nota directa ya la saben inmediatamente después de que termine el examen. Y obviamente que no voy a hacer preguntas, o sea, rebuscadas, no es mi intención, chicos. Que ustedes se aplacen, al contrario, que estudien y... Pero sí lo que voy a evitar es de que puedan ustedes, sin estudiar, aprobar la asignatura. Han visto ya el examen, les puedo manifestar de que ahora dentro de los incisos ni siquiera voy a tomar un solo tema. Les estoy siendo claro, chicos, ¿no? Por decir, todo es cierto excepto, digamos, ¿no? Inciso A voy a poner de insuficiencia respiratoria, el inciso B puede ser de reanimación cardiopulmonar, inciso C de desequilibrio ácido-base, inciso C de hiperpotasemia, por decir, inciso E de atención al paciente politraumatizado, o sea, es más difícil, chicos. O sea, necesariamente van a tener que estudiar, no se confíen, a copiar que, también lo digo de forma sincera, chicos. No sé, si yo sería joven, probablemente también aprovecharía las circunstancias de estos exámenes, pero con el tiempo y la forma de que suelo hacer preguntas es más difícil. No sé si llamar imposible, pero es más difícil. Y peor aún que ninguno de ustedes va a tener el mismo examen. Si el anterior he cargado creo que 100 preguntas, ahora pienso cargar como unas 500 o 600, de tal suerte que va a ser mucho más difícil que entonces las mismas personas tengan las mismas preguntas, ¿no? Entonces estudien, por favor. Quiero aprovechar esta clase porque probablemente al final no haya tiempo de despedirme, o sea, espero que la asignatura sea de mucho provecho para ustedes, para su vida profesional, que es lo que me interesa, ¿no? Que ustedes tengan conocimientos que les sirvan para que tengan entonces un ejercicio profesional idóneo, eficaz, pertinente, además de que sea una asignatura que, como he tratado de enseñarles, que siempre les estimule a estudiar, aprender más. Una carrera muy difícil, chicos, pero linda también, ¿no? Y saben que en cuarto y quinto llevan ustedes especialidades, lo cual les trae ciertas inclinaciones para la especialidad que quisieran hacer.
Y si se quedan de médicos generales también, chicos, o sea, sirve. Conozco yo algunos médicos generales muy buenos, o sea, que saben medicina general y entonces se desenvuelven bien. Y eso basta, o sea, obviamente que no les voy a decir con nombre y apellido, pero por decir, en cierto hospital existen médicos generales que los visitadores médicos y los pacientes, o sea, los esperan más que al de al lado, incluso con un niño, más que a un pediatra, más que a un médico internista. Eso depende mucho de ustedes, chicos, ¿no? Y si alguno tiene alguna cierta inclinación por esta especialidad, no tengan duda que pase este problema de la pandemia, que es lo que nos ha perjudicado para hacer las prácticas, para poder ir al hospital. Considero que no siempre es importante de que ustedes sean mis alumnos en práctica, sino dar la mano en medicina. No podemos ser egoístas de transmitir conocimientos. Y eso desde estudiantes, chicos. A veces uno es competitivo con los compañeros, pero a lo largo de la vida vamos a ver que siempre nos necesitamos unos de otros. Compartimos consultorios, compartimos guardias, compartimos los que tienen ramas quirúrgicas, entonces quirófanos, y, y lo mejor que tenemos que hacer es ayudarnos, porque en un momento de la vida siempre necesitamos unos de otros. Y como yo siempre les repito, a mí me interesa que ustedes sean buenos médicos porque algunos trabajarán en este medio y entonces van a ser mis doctores, ¿no? Cuando yo ya sea mayor, entonces me encantaría que sean buenos médicos. Y como les decía, desde estudiantes hay que, entonces, ser un buen compañero, entonces transmitir conocimientos. Y bueno, y la esperanza que tenía que ser, por ejemplo, de hacer los talleres de reanimación cardiopulmonar. eh, no hemos podido por este problema de la pandemia, donde también, obviamente a través de mi guía, hubiese querido que ustedes empiecen entonces a hacer docencia con sus compañeros de los otros dos grupos de cuarto, con sus compañeros de tercero, segundo, primero, y entonces hacerlo bonito, o sea, y todos los años, para que esto, digamos, sea institucionalizado dentro de la facultad y de esa manera también podamos recaudar ciertos fondos y hacer nuestro laboratorio de anestesio, pero lindo, sofisticado, ¿no? Hacer, comprar unos muñecos de RCP para que podamos hacer masajes cardíacos, ventilaciones, otros muñecos de intubación, que también es importante, que les he dicho que hay que aprender a intubar, muñecos que podamos hacer atención a un paciente politraumatizado, donde podamos hacer entonces venoclisis, canalizar, hacer acceso de venoso central, que inclusive estos tienen para otros muñecos para hacer sondas nasogástricas, pero de verdad aprender no es de colocar, o sea, desde saber cuánto debemos introducir, qué estructuras debemos atravesar, lo mismo cuando realizamos una sonda vesical, hacer entonces un laboratorio de anestesiología bonito, lindo, acorde a los tiempos que estamos viviendo. Sé que las clases virtuales es un problema para ustedes, pero también para nosotros, para sus docentes, chicos, ¿no? No es lo mismo que para hacer las clases presenciales, porque en las clases presenciales pues hacemos hasta un mejor seguimiento. Llegas a conocer de mejor manera entonces a los alumnos y ustedes también a nosotros, ¿no? Y hasta cuando ves ciertas habilidades,
entonces, y conocimientos en los estudiantes, por lo menos soy yo de los que trato de aconsejar que si les gusta, traten de hacer esta especialidad. Para mí es, obviamente para toda cirugía, para el cirujano debe ser cirugía lo mejor, ¿no? Un internista lo mejor, pero para mí como anestesiólogo creo que es la mejor especialidad que existe en medicina. Y, y bueno, espero que les sirva. Cualquier duda no me pueden escribir, tienen mi número al WhatsApp o si no de una forma general. Eso es lo que tenemos que aprender. Entonces a no tener vergüenza, expresarnos, porque nuestra vida es esa, chicos, ¿no? La vida del médico es, ya van a ver en internado, exposiciones, en visitas, todos los días preguntas, respuestas, que al principio uno tiene cierta vergüenza, podríamos decir, pero ya nos acostumbramos a nivel de residencia a lo propio. Entonces son a través de exposiciones, mesas redondas, lecturas, revisiones bibliográficas, siempre entonces estamos entre preguntas y respuestas, chicos. Bueno, para concluir este tema, vamos a hacer de la forma más rápida, pero entendible, ¿no? Existen entonces 5 mecanismos que nos van a llevar a la insuficiencia respiratoria, que son la disminución de la fracción inspirada de oxígeno, 2, la hipoventilación alveolar, 3, la alteración en la difusión, el efecto shunt sanguíneo, que hemos llevado también en las anteriores clases, parte de esto, y el desequilibrio entre la ventilación y la perfusión. Uno, si hablamos de la disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno, que habíamos dicho que de una forma general, chicos, tenemos 78% de nitrógeno, 21 de oxígeno y 1 de otros gases. Que sepamos, aunque sea que 79 de nitrógeno y 21 de oxígeno, está bien. Si hablamos en porcentaje, también les he manifestado que lo ideal es hablar entonces en decimal, en fracción. Entonces que el oxígeno del aire ambiente es de 0,21%. Ya saben, ya les he explicado que es el FiO2, para que esto cuando entonces estén hablando de una gasometría, un paciente, ahora mismo un paciente con COVID, para poder manejar, entonces tenemos que saber manejar los parámetros. Cuando tenemos entonces una concentración adecuada, entonces ingresa durante la inspiración al alveolo para que ésta pueda realizar la oxigenación. Les reitero que la oxigenación, que a veces tenemos conceptos inapropiados, sí pensamos, pero no. La oxigenación es la difusión pasiva, entonces, del alveolo hacia el extremo arterial del capilar pulmonar. A eso se denomina, entonces, oxigenación. Esta oxigenación, entonces, nos determina los parámetros que habíamos visto en gradiente alveolar, ¿no? La presión alveolar de oxígeno y la presión parcial de oxígeno en sangre arterial. A eso es lo que, a esta difusión, entonces, como habíamos visto, es de 0,8 a 0,85, lo normal. Sin embargo, cuando está disminuida la FiO2, entonces va a producir una disminución también de qué? De la presión alveolar de oxígeno, ¿no? Esta disminución de la presión alveolar de oxígeno, por ende, va a difundir menos hacia el capilar pulmonar, nos va a dar una disminución de la PO2 o presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Comparando a la otra imagen que les decía con una PO2 de 0,21, miren, o sea, existe una gran diferencia. Entonces, eso nos puede llevar entonces
a una insuficiencia respiratoria. ¿Y dónde ocurre esto? En grandes alturas. Por ejemplo, en Bolivia, La Paz, Potosí, Oruro. Pero también, chicos, ¿no? Alturas como Sucre, 2800, Cochabamba, 2400. Grandes libros como Guyton en fisiología han descrito bien este mecanismo. Estas grandes alturas donde están dispersas estas moléculas de oxígeno, entonces no es un mito, chicos, ¿no? Es una realidad. Por eso es fácil darse cuenta que cuando, de lo más común hablando, ¿no? Entonces, grandes selecciones vienen a jugar a la paz. Entonces, si nosotros les jugamos de igual a igual o todavía somos superiores en la altura a ellos. ¿Por qué? Porque, chicos, hacen menores presiones alveolares de oxígeno. Por eso se fatigan más rápido. Entonces, para contrarrestar algunas otras selecciones, se preparan en altura. Saben que también existe un síndrome de adaptación. Guyton lo dice, ¿no? Con 21 días, entonces ya podemos estar adaptados. ¿En qué consiste esa adaptación? Nosotros, los que vivimos en Sucre, más aún los que viven en La Paz, más todavía los que viven en Potosí, ¿qué hacen para compensar esto? Entonces, producen mayor cantidad de glóbulos rojos. Por ende, los glóbulos rojos tienen hemoglobina. Entonces, existe más cantidad de transportadores de oxígeno, ¿no? Por eso hasta los llamamos chaposos, etcétera, ¿no? Luego también en lugares cesados donde existe gran consumo de oxígeno, está disminuida la FiO2, o en incendios donde van a ser entonces reemplazadas o consumidas estas moléculas de oxígeno por el fuego y reemplazados por otros gases como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, etcétera. Esto entonces nos va a llevar entonces a una insuficiencia respiratoria. ¿Qué pasa con el gradiente alveolar arterial? Se mantiene, se mantiene. Ahora, como segundo mecanismo, hipoventilación alveolar, es decir, que va a haber menos frecuencia respiratoria, ¿no? Va a hipoventilar. Y también el volumen tidal o volumen corriente o volumen de ventilación pulmonar, también, que se llama, es la cantidad de aire que ingresa, ¿no? En una inspiración o egresa en una expiración normal. Entonces va a estar afectado esto, va a estar disminuido. Si existe una hipoventilación, entonces, ¿no? Va a alterar entonces la hematosis, este intercambio de oxígeno entre los alveoles y los capilares, ¿no? Entre los capilares. Entonces, si va a haber hipoventilación, primero va a disminuir la presión, entonces, alveolar. Y como no vamos a eliminar CO2, va a aumentar entonces el CO2, porque estamos hipoventilando, ¿no? Va a aumentar el CO2. Y por ende, como todas las insuficiencias respiratorias, si disminuye la presión alveolar, va a haber menos difusión pasiva entonces de este oxígeno, por ende va a bajar la presión parcial de oxígeno, entonces en sangre arterial. ¿Dónde ocurre esto? ¿Dónde ocurre esto? Entonces, en patologías musculares, distrofias musculares, patologías de la pared torácica, cifosis importantes que causan hipoventilación, escoliosis, entonces, causan hipoventilación, cifoescoliosis severas, ¿no? En cuanto a las patologías de la pared torácica, en cuanto a las neurológicas, alteraciones como esclerosis lateral, ¿no? El Guillain-Barré, entonces van a conducir a esta hipoventilación alveolar. Entonces, cuando ustedes tengan a esos pacientes, van a pensar ya que es su mecanismo fisiopatológico que les conduce entonces a una insuficiencia respiratoria. ¿Cómo está el gradiente alveolar? También se mantiene.
¿no? A diferencia del anterior, aquí existe hipercapnia. Hipercapnia. En cuanto a alteraciones de la difusión, que ya lo hemos visto también, eh, habitualmente, entonces, nosotros introducimos oxígeno para que ésta pueda ser difundido a los capilares pulmonares. Pero ¿cuándo se va a alterar la difusión? Cuando aparece una membrana a nivel de los alvéolos. ¿Cómo en qué caso? Fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar, ¿no? En caso de fibrosis o intersticiopatías, en las neumopatías intersticiales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí inspiramos, introducimos oxígeno, entonces, pero va a estar esta vasera, esta membrana que va a impedir entonces que pase este oxígeno hacia los capilares pulmonares, hacia los capilares pulmonares. Entonces, si bien está normal, podríamos decir, la presión alveolar de oxígeno, por la incapacidad de difundirse entonces hacia los capilares pulmonares, va a disminuir entonces la presión parcial de oxígeno entonces en los capilares, en la sangre arterial. Entonces eso, cuando está debajo de 60, y hemos visto, hemos reiterado mucho, nos da insuficiencia respiratoria, ¿no? Pero, como les hemos explicado en la clase anterior, el gradiente alveolo arterial va a aumentar. ¿Por qué? Porque no puede difundirse, ¿no? Va a aumentar. Habíamos dicho que normal es de 10 a 15 milímetros, entonces va a haber mayor diferencia. Aumenta, entonces, en estas intersticiopatías, ¿ya? Pero existen algunos otros alvéolos que también les hemos explicado, por donde va a haber hiperventilar. Entonces, por eso el CO2 va a estar disminuido por hipocapnia. Así, por ejemplo, si tenemos entonces una imagen, ¿no? Una tomografía pulmonar, donde vemos en el pulmón izquierdo, miren, la fibrosis está en todo el pulmón. En el derecho vemos algunas zonas sanas a nivel del vértice, un poco a nivel intersticial, pero la base está con mucha fibrosis. Entonces ahí va a hiperventilar y entonces va a producir, entonces la eliminación del CO2. Por eso es que estos tienen hipocapnia. Y si hacemos con imágenes así, para entenderlas, obviamente que no son así, existen, ¿no? Estas unidades alveolo capilares, vemos que unas están con, entonces, fibrosis, otras parcialmente y otras sanas. Entonces, en estas, evidentemente, no vamos a poder hacer la difusión ni el intercambio, pero a través de estas, aunque exista, digamos, un cierto espacio que no esté comprometido todo el alveolo, se va a poder más difícilmente difundir oxígeno hacia los capilares, pero sí se puede eliminar CO2 por la hiperventilación y estos otros van a ser entonces la actividad suplementaria, los sanos, ¿no? Peor aún, si existe una actividad, entonces, donde va a aumentar entonces la frecuencia cardíaca. Si aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué va a pasar? Que el paso entonces de estos glóbulos rojos por los capilares es rápido, no va a dar tiempo para que se pueda entonces difundir oxígeno, ¿no? Por otro lado, el ejercicio, y no grandes ejercicios, no trotar, manejar bici, entonces simplemente ejercicios como subir gradas, uno en su casa, ¿no? Ir, o sea, hacia una plazuela, unas caminatas, entonces con eso produce esto. Y por otro lado, hemos dicho que va a producir este ejercicio, hiperventilación. Entonces, pero ¿y por cómo va a pasar
si hiperventilando también podríamos que haya buena oxigenación, pero sabemos, chicos, desde primero, sobre todo en segundo en fisiología, hemos aprendido que el CO2 se difunde 20 veces más rápidamente que el oxígeno. Esa es la razón por la cual en este tipo de pacientes, cuando existe alteraciones de la difusión, existe hipocapnia, ¿no? Porque si nosotros hacemos un análisis, si es difícil difundir oxígeno, también puede ser difícil, entonces, la exhalación del dióxido de carbono. Pero sabemos que el CO2 se difunde 20 veces más rápido que el oxígeno. Por eso existe esa hipoventilación. Esa es la respuesta, entonces, a esa duda que podríamos tener. Ahora, 4. Respecto al cortocircuito de derecha a izquierda, que ya lo hemos llevado también, al famoso shunt, al shunt pulmonar, al shunt pulmonar. En el shunt pulmonar habíamos dicho que va a haber entonces un pasaje también, ¿no? Del extremo venoso al extremo arterial. Al extremo arterial, por eso es que va a haber mayor sangre desoxigenada. A eso es lo que se denomina shunt. ¿Y en quiénes ocurre eso? En embriología también ya nos han enseñado, chicos, cardiopatías, ¿no? Congénitas. La tetralogía de Fallot es el máximo exponente. Fístulas arteriovenosas, desequilibrios de la ventilación-perfusión, ¿no? Con falta total de la ventilación. Entonces, esto nos va a disminuir entonces la presión parcial de oxígeno en sangre arterial, como vemos en la tetralogía de Fallot, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber? Un shunt, ¿no? Del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo. Solamente para recordarles esto que ustedes ya saben, la tetralogía, esta sería 1, ¿no? 2 sería la exposición de la arteria aorta, ¿no? Ahora también existe estenosis de la pulmonar y para que exista, tratar de compensar o hacer una buena función el ventrículo derecho, va a aumentar entonces su espesor. Existe hipertrofia del ventrículo derecho. Cuando a esto se aumenta una comunicación interauricular, para recordarles, es la pentalogía de Fallot, ¿no? La pentalogía de Fallot. La pentalogía de Fallot. Y también existe una trilogía de Fallot que ustedes saben, que solamente se refiere a la estenosis pulmonar, a la comunicación interauricular y a la hipertrofia del ventrículo derecho. Esa es la diferencia. Para recordarles que yo sé que ustedes eso han estudiado muy bien, hasta repasan nuevamente en cardiología. Bueno, hablando, continuando de este sham, también ocurre, como habíamos visto, también cuando existen alteraciones. Entonces, a nivel pulmonar, cuando existe entonces un sangrado, ¿no? Cuando existe pus, cuando existe líquido o cuando existe moco, que eso ya sabemos, ¿no? Moco que nos dan las neumonías, líquidos, edema agudo de pulmón, ¿no? Los distres respiratorios agudos, empiemas pleurales, pus, ¿no? En los pulmones, etc. Entonces, eso va a hacer que determine que disminuya, que no existe una difusión, entonces, ¿no? Y que pase también sangre del extremo venoso al arterial, por ende, una disminución de la presión parcial de oxígeno, entonces, en sangre arterial, o simplemente como PO2 que habíamos dicho, porque otros chicos solamente conocen como PO2, y
en donde también aumenta el gradiente alveolo arterial, aumenta el gradiente. Entonces, alveolo arterial. ¿Y cómo va a estar? ¿Cómo va a estar el dióxido de carbono? Disminuido. Porque como en las anteriores diapositivas hemos dicho que van a hiperventilar estos pacientes, y entonces el CO2 tiene esa capacidad de difusión 20 veces más rápida que el oxígeno. Finalmente, chicos, para terminar, ¿no? Podemos ver que la parte amarilla, la parte respiratoria, que va a terminar en alveolos, ¿no? En alveolos, y la parte roja son los capilares. Los capilares. Cuando existe un desequilibrio de la ventilación-perfusión, ahí tenemos tres imágenes. Inspiramos, entonces, en dos situaciones, en esta que no existe ninguna alteración, llega hasta los alveolos. En esta que existe una trombosis, un trombo a nivel de los vasos sanguíneos, también llega oxígeno. Y cuando existe alguna alteración como neumonías, pus, etc., entonces, si bien inspiramos oxígeno, no va a poder llegar a los alveolos. No va a poder llegar a los alveolos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces, tampoco, entonces en esta parte afectada, el CO2 va a poder pasar al alveolo para que pueda ser expulsado. Saben que existe, digamos, hiperventilación y son a través de otros alveolos sanos que se va a eliminar rápidamente el CO2. Pero en este, entonces, va a pasar el CO2, miren, continúa por los otros capilares y no se puede realizar la oxigenación. Cuando existe, por ejemplo, en ese caso, presencia de moco. Entonces, el shunt de ventilación-perfusión en esos alveolocapilares afectados se convierte en cero. En cero. Entonces, ¿en quiénes ocurre que hemos neumonía, edema agudo de pulmón, ¿no? Hemorragias pulmonares, etcétera? ¿Qué va a pasar con el gradiente alveolar arterial? Aumenta. Estamos repitiendo varias veces, chicos, para que quede muy entendido, ¿no? Mientras que en este alveolo normal, entonces se difunde, entonces el oxígeno y también el CO2, entonces vamos a tener el BQ, ventilación-perfusión normal, que es de 0,8. Entonces, ese es un alveolo sano, ¿no? ¿Qué pasa en el que está con trombosis? Y no es nada nuevo, chicos, por si acaso en las neumonías, por ejemplo, hablando de COVID, han visto que dentro del tratamiento hay que anticoagular, ¿no? Precisamente porque en las neumonías se produce estas trombosis, estas trombosis. Entonces, siempre han estado descritas, no son nuevas, entonces hay que anticoagular. Entonces, en este caso, si bien entra el oxígeno, pero no se puede realizar la difusión por este trombo. Entonces, en este caso, incluso el BQ, la ventilación-perfusión, puede llegar hasta el infinito. Por eso es que tenemos que hacer anticoágulas. Si tenemos una neumonía, como en este caso, hacer una buena antibioterapia, ¿no? Tratar de identificar al germen,
Entonces, y utilizar el antibiótico respectivo, ¿no? Y en el tromboembolismo pulmonar, entonces anticoagular para que no exista entonces estos problemas. Si va a haber este tipo de problemas, entonces, ¿en qué se va a manifestar? Entonces, en la presión, ¿no? De oxígeno disminuida. Presión de oxígeno disminuida. Menos de 60 hemos dicho, insuficiencia respiratoria. También en este tipo de tromboembolismo pulmonar, en este tipo de desequilibrio ventilación-perfusión, está aumentado el gradiente alveolo arterial. Alveolo arterial, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a estar el CO2? Eso depende de la fase, ¿no? Puede estar en hipocapnia normal o en hipercapnia. Eso depende de la fase y del compromiso, ¿no? Para que tengamos entonces un cuadrito de todo lo que hemos estudiado. Entonces, ahí está, con disminución de difusión, hipoventilación alveolar, alteración de la difusión, el SHAD, el desequilibrio, ventilación, perfusión. Obvio, en todos, como un denominador, está disminuida la PO2. Como les he explicado, el CO2 depende de cada uno, el gradiente alveolo lo propio. Pero esto, ¿no? En todos, si existe una disminución del FiO2, chicos, se supone, si voy a administrar oxígeno, se va a corregir. Va a haber una buena respuesta al oxígeno. Una buena respuesta al oxígeno, ¿no? Si tengo entonces distrofias musculares, un Guillain-Barré, donde va a haber entonces alteraciones de, de la ventilación, donde va a hipoventilar el paciente. Si administro oxígeno, obviamente se va a corregir entonces la presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Si existen alteraciones de la difusión en los alvéolos sanos, sí, complemento. Entonces, con oxígeno va a mejorar, va a mejorar. Pero cuando existe SHANT, chicos, la respuesta es escasa o no hay respuesta, ¿no? Y cuando existe un desequilibrio de la ventilación-perfusión, ¿no? ¿Administro oxígeno? Sí. Ahora la forma de administrar, de ventilar, chicos, es realmente una especialidad. No solamente requiere conocimiento, no solamente requiere conocimiento del ventilar, ¿no, chicos? O oxigenar a un paciente, pero que ya les he dado la pauta, chicos, para que ustedes cuando traten de oxigenar a un paciente, cuando indiquen 1 litro, saben cuánto van a enriquecer. Si es con una cánula, con una bigotera, por ejemplo, de 0,21 sube a 0,24, 2 litros a 0,28, ¿no? 3 litros, 0,32. Eso hay que memorizarlo propio con las máscaras. O sea, por decir, doy 7, 8 litros con una máscara de Venturi a subir a 0,6, ¿no? De, de 9 a 10 litros va a subir a 0,7. Entonces, eso, chicos, para que tengan ustedes conocimiento, propiedad, no es de decir, dale 3 litros, 2 litros, es de acuerdo a la necesidad, a lo que vean ustedes, al paciente clínicamente, gasométricamente, cuánto quieren subir. Entonces, de esa manera se administra oxígeno. Bueno, chicos, si tienen alguna duda, ya va a acabar esto. Y como les dije, nos vemos en el segundo parcial y en el final, chicos, estudien mucho, ¿ya? Y espero que los conocimientos impartidos les he dicho, les sea útil. Con eso concluyo, ¿ya? Que les vaya muy bien y suerte, chicos. Suerte, chicos.